Eres tú, Jehová. Muy buenas, hermanos, hermanas, amigos y amigas de esta comunidad de Bethesda, por medio de su canal en YouTube y la comunidad de Hermandad Israelita en Facebook. Lo invitamos a unirse, a suscribirse y a ser parte de esta comunidad que nuestro mensaje es la solidaridad, la sinceridad, la honestidad, el amor al prójimo, los mandamientos de nuestro Padre Celestial, a eso que llama al ser humano, a la bondad, al Espíritu Santo, a que seamos mejores personas cada día. ¿Y cómo lo mostramos? Haciendo el bien a otros. Así que tu hermano y amigo Felipe Batista, desde Lawrenceville, Atlanta, Georgia, deseamos shalom para ti y que podamos compartir con los frutos que Dios ha llamado en esta ocasión y siempre, ¿no?, con la palabra del Señor, porque nos unimos ahora en adoración, en alabanza y para tener una comunión por medio de Yeshua HaMashiach, por medio de Jesucristo, que está en lugares celestiales. Así estamos invitados todos. Está usted invitado, tome su Biblia, su palabra, que allí donde usted está con la Biblia, en una actitud de reverencia, de adoración, nos ponemos en comunión y Jesucristo nos invita y nos lleva a lugares celestiales, como dice que estamos en Efesios. Y Él dice que si buscamos la comunión con Él, tendremos comunión con el Padre también, en Juan, en el Evangelio de Juan. Y vamos pues a pasarle unos anuncios. Primeramente que estamos a 3 semanas para el Shavuot. El Shavuot es en la Biblia lo que conocemos como Pentecostés. Es un reposo, un día de fiesta que el Señor llamó a las ovejas de Israel a celebrar. Cuando estaban allí a la salida de Egipto, después de Pesá, se cuentan 50 días, 7 semanas más un día. Entonces, en esa cuenta estamos a 21 días. Ya han pasado 29, ahora estamos a 21 días. O sea, 3 semanas para que celebremos ese acontecimiento de Pentecostés. Puede escribirnos y podemos entrar en más detalle con respecto a esta fiesta y a otra fiesta que están en Levítico 23 y a otra enseñanza que hay en la palabra del Señor, mandamientos o leyes de salud, mandamientos o leyes de alimentación, leyes sociales o mandamientos. Le digo de leyes porque algunas traducciones le llaman leyes en general a todos los mandamientos o preceptos y enseñanzas, pero en el original hebreo y algunas traducciones especifican lo que es una ley, lo que es un mandamiento, lo que es una enseñanza. En fin, los 5 primeros libros, que es donde están todas las instrucciones para el pueblo de Dios. De ahí es que los profetas predicaron al pueblo cuando estaban en desobediencia y rebeldía. Y así también enseñó Jesucristo, el Mesías, cuando vino para que enderezar cómo andaba el pueblo de Israel. En aquel entonces solo estaba a cargo, ¿no?, a quien se dice en Romano Pablo que se le confinaron, se le confiaron los mandamientos para que, como fue la tribu que quedó, enseñara y mantuviera viva la llama de la Torá, de la palabra de Dios. Pero allí había gente de diferentes pueblos, con los judíos, había diferentes tribus y diferentes pueblos que compartían y emigraban todos los años a Jerusalén
los israelitas dispersos o judíos, se llamaba judío por la creencia, por la fe, no por su tribu especialmente, y viajaban todos los años. Entonces, en la ocasión que estaban los apóstoles allí orando, que Jesucristo los mandó a esperar el poder del Espíritu Santo, Jerusalén estaba llena de israelitas y de prosélitos, o sea, creyentes de otras naciones que iban a Jerusalén. Se juntaban cientos de miles, millones de personas, conforme a los datos históricos de en aquel entonces, de Roma y de Jerusalén. Y por eso se convirtieron tanta gente en aquella ocasión, pero eran israelitas que conocían la palabra de Dios y oyeron los mensajes de los apóstoles, se convertían por miles, pero eran gente que conocían los mandamientos de Dios, que conocían la palabra y conocían la promesa de Jesucristo también, como el Cordero Santo que vendría a redimir a Israel, que estando disperso, que hasta hoy todavía pues hay una gran cantidad que no saben que pertenecen a una de esas tribus, o que por medio de Jesucristo somos injertados al pueblo de Israel, porque ya es uno solo, ya no se puede mencionar esta tribu o aquella. Claro, es bonita la historia, pero ahora somos solo un pueblo, Judá y todas las tribus y todo lo disperso y todas las naciones que viene a Jesucristo y es salvo, se convierte en israelita. Pero si guarda los mandamientos que Dios ha dado a su pueblo aquí en la tierra. Pues bien, gracias al Padre Eterno, al Padre de amor, de paciencia y misericordia con toda la humanidad, en una ocasión más, nuevamente, pues, como habíamos compartido de la Biblia en blanco y negro, o en negro y blanco para algunos nada más, que existe, dicen mata y come y ya solamente, pues, es hasta ahí, pero hay mucho más en cada verso, en cada capítulo, en cada libro. Nos quiere decir, dio tantas revelaciones, sabiduría, inteligencia para su pueblo y para aquellos que quieren conocer y entender más de la salvación, del perdón de los pecados, del reino milenial de Jesucristo y de la vida eterna. Pues en esta ocasión vamos a compartir con el tema la ley poder del pecado. Algunos toman ese verso, o no el verso, sino esa parte nada más, la ley poder del pecado. Pero ¿qué quiere referirse el escritor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aconsejando a aquella comunidad, en este caso en Roma? Y es bueno conocer quién era en aquel entonces Roma, ¿no? Una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, la ciudad capital del Imperio Romano, que se conoce en la historia. ¿Por qué decayó el Imperio Romano? Por la corrupción que había, las perversidades, las inmoralidades que había. Dio al traste de ese imperio. Y así habían otras ciudades también. Por ejemplo, los corintios eran terribles. Era una mala palabra decir que usted era de Corintio. Y así mismo hoy, el ser humano, ¿no? Podemos encontrar que hay ciudades que son perversas, que están como Roma o como los Corintios de aquel entonces. Hay ciudades así hoy en diferentes continentes. Entonces, para entender por qué Pablo habla de una manera determinada aquí a los romanos, ese es una de las situaciones que sucedía y por la que se refirió de la manera en que él habló respecto al pecado,
respecto a la ley, con respecto a los mandamientos, con respecto a la Torá. Cuando decimos Torá son los 5 primeros libros, que para algunos dicen que no hay ya vigencia, pero conforme dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 17, que no vino a abrogar la ley. Pero ¿por qué entonces guardamos los mandamientos? ¿No? Dicen algunos, porque hay quienes enseñan contrario a ello y algunas veces por ignorancia y otras veces por orgullo o por intereses. Entonces, tomando en el capítulo 7, ya luego de una introducción, ¿no? De que empieza desde el capítulo 1, Pablo a hablar de que los hombres se deseaban uno con otro, ya dejaron el uso de la esposa o de la mujer y la mujer por igual. O sea, los hombres querían ser mujeres, como hoy hay hombres que quieren convertirse en mujeres. En Romanos capítulo 1, verso 27, habla de eso como estamos viendo hoy. Hombres que quieren cambiar de sexo y mujeres. Asimismo, Romanos capítulo 1, verso 27. Y así sucesivamente otro tipo de conducta irracional, contranatural, así mismo le dice Pablo, como estamos viendo hoy. Entonces, para Pablo dirigirse a qué grupo de personas que estaban en una congregación, en una quejilá o sinagoga, habían israelitas de religión judía allí. Se le llamaba judío a todos porque practicaban el judaísmo en ese entonces. Habían otros creyentes en Jesucristo y otros que eran de otras nacionalidades o que no eran creyentes. Y Pablo se dirige a todos aquellos, escuchan. Y entonces él comienza a hacer una analogía, ¿no? Respecto al Mesías. ¿Quién era, no? Que era el marido de Israel, la cabeza del pueblo de Israel. Y hace una analogía y lo presenta como el marido. Permítame que le presente también otra analogía, como sucede en la actualidad y de tiempos remotos. Un padre, muchas veces hay padres responsables, y la gente dice, mira, ese esposo o ese papá, cómo se mata, cómo se sacrifica por su familia, por su esposa, por sus hijos. Da la vida. Y como en realidad hay esposos que han perdido la vida en trabajo o en la guerra por defender su familia. Han muerto. Y han entregado su vida por su familia. Otros diariamente salen en riesgo a trabajar. Hay hombres que pierden órganos, mano, pie, brazo, ojo, en trabajo, en distintas actividades, por sostener a su familia, a su esposa y sus hijos. Entonces, una analogía con relación a Mesías, como la cabeza del pueblo de Israel, como el esposo, que se dio en sacrificio. Él le presenta esto a los romanos, porque ellos conocían de la ley y los mandamientos y de la palabra. Él lo dice al inicio, en el capítulo 7, que él murió por los pecados. Y se lo habla a gente que entendían de la palabra de Dios y de los mandamientos. Y no querían oír nada de mandamientos, ni de Shabbat, de nada querían saber. Pero entonces, él recurre a la figura, ¿no? Al Mesías, que es la Torá viviente, la palabra de Dios viviente. Él es los mandamientos de Dios. Entonces, muere en sacrificio. Una señal para que entendieran de qué manera se sacrificaba él y moría. Y que de esa manera es que podemos
librarnos de la ley del pecado, muriendo juntamente con Él. De esa manera. Sin Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, no hay libertad del pecado para el ser humano. Entonces, Pablo recurre a aquella persona que no quiere que le hablen de los mandamientos de Dios, de la Torá, del Primer Testamento. Entonces, se acerca presentándole el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no fue a condenarlo, él fue a darle una esperanza. Pero luego de darle la esperanza en el Mesías, le habla que la ley, o sea, los mandamientos de Dios, porque hay diferentes tipos de leyes en la Torá o en el libro de las leyes, podría no decirle, ¿verdad? La Torá o libro de los mandamientos. Lo que deseo y tengo intención con todo el amor en Jesucristo es que cuando veamos la palabra ley no significa que se está refiriendo nada más a los 10 mandamientos o a una ley específica de salud o de alimentación. Puede referirse a distintos tópicos. Ahora, dependiendo del tema que se esté tratando, entonces va a encontrar sentido porque se usa la palabra ley. Hay versiones que lo traducen diferente. Le llaman ley o le llaman mandamiento. Pero en esta ocasión, como hemos escuchado y algunos entienden y hablan que la ley da poder al pecado. Vamos al capítulo 7 de los Romanos, de los versos 19 a 25. ¿A qué tipo de ley Pablo se refiere que da poder al pecado? ¿Qué tipo de ley? ¿De qué se trata la conversación? Lo invitamos allí en su hogar o a escucharnos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, porque en medio de quién viene la salvación y el conocimiento de la palabra de Dios y aquellos que han de ser salvos, como dijo en Mateo 15, que vino a la oveja dispersa de Israel. Todas las ovejas de Israel escuchan, todos los llamados escuchan la palabra de Dios. Verso 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, en hebreo dice, no dice esta ley, dice este mandamiento. Dice, hallo este mandamiento, que el mal está en mí. O sea, refiriéndose a los mandamientos de Dios, que nos dicen lo que está mal. Y si no encontramos una luz en nuestra vida, que eso vienen a ser los mandamientos, también se le llama la palabra luz, la luz de Dios. Por eso Jesús dijo que era la luz del mundo. Si no encontramos lo que está mal en nuestra vida, no podemos ser librados de ello ni librarnos de ello. Y solo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el libro de las leyes de Dios, la Torá, el Primer Testamento, el Pentateuco, es que da luz al ser humano para que entienda cuál es su camino erróneo o equivocado. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, en los mandamientos, en la Torá. Se está refiriendo a una ley de Dios. Dice, según el hombre interior, según su conciencia, dice en la versión hebrea y en otras traducciones. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjense bien, ya cambia el asunto. En el verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, el mandamiento, en su mente que conoce, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Léalo allí en su Biblia, que está en mis miembros. O sea, que lo lleva cautivo a la ley del pecado. Otra ley, no es la ley de Dios.
el buen mandamiento. El buen mandamiento le dice, tú estás fallando, estás obedeciendo la ley del pecado, porque todas las cosas tienen sus leyes, ¿eh? En la medicina, en el ejército, en los negocios, todas las cosas, el diario vivir, todo tiene una ley. Hasta cualquier trabajo, negocio pequeño, tiene disciplina, tiene una ley. Entonces, en este caso se refiere a la ley del pecado que está en su miembro, que lo lleva a la idolatría, que lo lleva a mentir, a fornicar, a adulterar, a robar, a querer matar, a enojarse, a hacer mal a otros. Hay una ley del pecado y que la Biblia la enseña también esas leyes. Y entonces, por medio de los mandamientos de Dios, entendemos qué cosas están operando en nuestra vida y obrando para inclinarnos hacia ese mal. Puede escribirnos y podemos ampliarte más, con más detalle en lo que se refiere a la ley de pecado, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios y a la vida que Dios ha llamado a su pueblo para ser libre de la ley del pecado. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, a los mandamientos de Dios, en otra traducción. Sirvo a la ley de Dios, o como usted quiera llamar, ¿verdad? A la ley de los 10 mandamientos o a las diferentes leyes buenas que hay. Más con la ley, más con la carne, a la ley del pecado. O sea, la carne, dice, le sirve a la ley del pecado. Es triste ver personas con tantos años en ministerio o estudiando la Biblia y dejarse engañar de la iniquidad. Porque la iniquidad quiere que no nos sujetemos a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, bueno, positivo. Porque en los mandamientos, en los primeros 5 libros, enseña cosas que debemos hacer y otras que no debemos de hacer. Pero como en aquellos tiempos, en los romanos, también hoy, ellos no querían que le hablaran de mandamientos de Dios. Ya ellos lo conocían, pero no querían que le hablaran de eso. Y habían otros que no estaban entendiendo cuál era la situación y Pablo comienza con el Mesías a decirle que por medio de sus pecados son perdonados, porque todos se sentían acusados y culpables. Y por un camino aberrante, nada más que leer la historia, por cómo se derrumbó Roma. Y hoy también hay ciudades, países que se están enrumbando como Roma a la destrucción. Entonces Pablo al pueblo de Israel, a las ovejas dispersas, le llama a la manera de vivir para que no caigan en esas aberraciones, iniquidades, inmoralidades sexuales y males que estaban en aquel entonces. Así también hoy nos invita. Aunque él hablaba específicamente al pueblo de Roma, que tenía una conducta específica, no todas las iglesias, no todas las congregaciones, no todas las sinagogas, no todo el pueblo de Israel estaban en esta misma situación. Pero es para algunos que están engañados de iniquidad, escoger este libro para justificar el pecado, la rebelión, la desobediencia a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios, a la santidad y al buen juicio, al buen razonamiento. Que si estudiamos de esa manera la palabra, vamos a comprender que no se está refiriendo a que la ley de Dios es mala. En ningún momento, en ningún momento Pablo dice que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios son malos, sino la ley del pecado. Él dice que el mandamiento es bueno, santo y justo. No dice que ya esa ley ha sido obsoleta.
El verso 12 dice, en el capítulo 7, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, como hay personas que contradicen y dicen, no, la ley incentiva al pecado, pero ¿qué ley? La ley de pecado en sí misma. La ley de pecado. Ahora, ¿por qué dice él en otro verso que la ley me mató, que me revivió el pecado? Porque la persona que está en ignorancia, por ejemplo, hay comunidades o personas que no saben que robar es malo, o que hablar mentira, y las repiten y lo hacen y continúan en eso, hasta que llegan a un momento que la misericordia de Dios, a alguien le habla, que mentir es malo, engañar es malo, que es un pecado. La mentira está considerada al lado del asesinato. Por mentira y por chisme han asesinado a personas. Y así no sabían, algunos casos, hay personas que no sabían y otros que por rebelión no dejan esos comportamientos. Hay en otro caso personas que roban y se vuelven una pandemia de robo. No saben que robar es malo y que lo lleva a un castigo eterno y a una destrucción en sí mismo como ser humano, porque las autoridades llega un momento que se cansan de la persona que delinquen y lo ponen en una situación que pierden la vida. Es igual que mentir. Está comprobado neurológicamente los efectos en el alma, en la mente, en el cuerpo, en el sistema nervioso que produce la mentira. Tristemente. Está comprobado. Hay enfermedades relacionadas con la mentira, con el chisme y con la murmuración. Puede escribirnos a bethesdami12@gmail.com, porque tenemos la esperanza en Jesucristo para que nos perdones, como hablaba Pablo a los romanos que estaban en una degeneración total, aquella comunidad específicamente. Y así también hoy fallamos, nos equivocamos, pero Jesucristo, como cabeza de Israel, como el buen esposo, como el buen padre, que da su vida por su esposa, sus hijos, su familia. Hay padres que han sufrido terribles situaciones, no solo que han perdido órganos y la vida entera. Sé de un caso de un señor que de hambre perdió un pulmón trabajando por sostener su familia, no se alimentaba. Y pues hacía un sacrificio porque sus hijos estudiaran y porque su esposa estuviera en su hogar, todo conforme a como Dios llama a los buenos varones y buenos hombres, al sustento de su familia. Así el Mesías vino por nuestra culpa y por nuestro pecado, a hacer un sacrificio y a morir, dándonos la dirección a los seres humanos. El camino para que la ley de pecado no opere en nosotros es morir como Él, hacer el sacrificio. Y esa es la situación hoy de la humanidad. Nadie quiere sacrificio. Nadie quiere esforzarse, ni como creyente, ni como seres humanos, ni como estudiantes o como trabajadores. Nadie quiere sacrificio. Quiere todo como en un microondas. Un time de 10 segundos y está listo. O de 1 minuto. Nadie quiere esperar. Nadie quiere arrepentirse. Nadie quiere conocer los mandamientos y la palabra de Dios. Y entonces hay engañadores que darán cuenta a Dios que son falsos. Y le dicen a la congregación, a los creyentes, mira, esto es más fácil de lo que tú te puedes imaginar, no hay que sacrificarse. La ley da poder de pecado, no le haga caso a los mandamientos de Dios. Ya Jesucristo lo hizo por ti.
negando la enseñanza de la Escritura. Dice la palabra que si estamos en Cristo, estamos muertos al pecado. ¿Y cómo morir el pecado? Conforme como enseña la palabra, restringiendo muchos placeres, deseos, pensamientos y palabras. Fíjense, en una ocasión escuché a alguien que le tengo mucho respeto decir que, bueno, si tú antes eras homosexual y ya viniste a la iglesia, pero sigues teniendo pensamientos de homosexualidad, no te preocupes, que tú lo que no tienes que hacerlo. No, tristemente, esa no es la solución. La solución es la Torá, es los mandamientos de Dios. Porque hay un espíritu engañador, hay una ley de pecado operando en esa persona que lo cautiva y lo esclaviza. Hay enseñanza en la palabra, en la Torá, en los mandamientos que dan luz. ¿Por qué esa persona opera ese espíritu de engaño? Esos ataques de demonio, de robo, de homosexualidad, de mentira, de fraude. ¿Qué espíritu que opera? Y solo la Torá nos da luz. Jesucristo viene y nos rescató ya para que entremos al pueblo, entremos a la promesa, entremos a la libertad. Pero Él la palabra, Él nos injerta, Él nos trae, nos da la lección, la enseñanza. No es para que ya andemos así, ya no tenemos nada más que hacer. Tenemos que ejercitarnos. La persona pasa gran tiempo ejercitándose en gimnasio, en carrera y diferentes cosas, pero no le dedica tiempo a la palabra, a los mandamientos, a la fiesta, a las celebraciones, a la enseñanza de Jesucristo y de los mandamientos del Señor, que son los que dan luz. ¿Por qué usted está en un error en su vida? Hay maldiciones, hay engaños de demonios, que el Señor reprenda de sobre todo este pueblo que está escuchando y de los que se unen a Bethesda y a la comunidad menor israelita, que reprenda todo demonio de engaño, de homosexualidad, de robo, de truhanería. Y venga el Espíritu de Jesucristo, de nuestro Mesías, el Espíritu Santo a nuestra vida, a todos. Es mi ruego y oración. Entonces, Jesús dijo, la verdad nos hace libre. La Torá, los mandamientos de Dios que nos hacen libre. Para la gloria de aquel que nos amó y nos rescató. Así que tu hermano y amigo Felipe Batista te invita a que nos escriba, nos haga tu comentario y oraremos por ti y ampliaremos cualquiera que sea otra tu pregunta o inquietud respecto a los primeros mandamientos del primer pacto, de la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, y compartiremos con usted lo que Dios revela para que seamos un pueblo santo, un pueblo que le alabe, le adore y mantenga una comunión santa y libre de muchos males. Así que shalom y muchas bendiciones. Tu hermano y amigo Felipe Batista, en el amor de Jesucristo, te espera para la siguiente ocasión.